Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 61. La respuesta de Arila dejó al gerente de la fábrica un poco desconcertado. ¿Un supervisor? Ese es casi el nivel más bajo de gestión. Apenas cuenta como un puesto directivo. Inicialmente pensó que incluso si Arila quería convertirse en gerente de la fábrica, podría apretar los dientes y aceptar. Después de todo, podría simplemente darle un título vacío, uno que no implicara ninguna responsabilidad real, o asignarle a alguien capaz de ayudarla. Pero él realmente no esperaba que ella eligiera ser supervisora. Arila, ¿estás segura de que quieres ser supervisora? Absolutamente. ¿Te gustaría reconsiderarlo? Arila negó con la cabeza firmemente en respuesta. Ella quería ser supervisora. Como trabajadora, su vida diaria consistía en trabajar en la cadena de montaje del taller, día tras día, ensamblando los componentes mecánicos requeridos por el distrito de Kings Court. Durante los descansos, solo podía caminar por una ruta fija de regreso a las viviendas asignadas por la fábrica. Casi no tenía tiempo para sí misma. Se podría decir que el pequeño taller de la cadena de montaje era su mundo entero. Sus interacciones diarias se limitaban en su mayoría a los capataces que la oprimían con látigos. Para ella, ser supervisora era el mejor puesto que podía imaginar. Ella recordó cómo su padre solía jactarse cuando estaba vivo, diciendo que era el que trabajaba más duro y que seguramente algún día se convertiría en supervisor. Lo que no sabían es que los puestos de gestión dentro de la fábrica estaban reservados en su mayoría para aquellos de la colmena superior. La gente como ellos, de la colmena inferior, apenas tenían posibilidades de convertirse en gerentes. Un trabajador era solo un trabajador, destinado a seguir siéndolo toda la vida. Como alguien de la colmena superior, el gerente de la fábrica no podía comprender la decisión de Arila. No podía concebir que ella desconociera otros puestos además del de supervisora. Esta fue la brecha creada por sus diferentes clases sociales. Al ver la determinación de Arila, el gerente de la fábrica suspiró y respondió. Está bien, Arila, respeto tu elección. A partir de ahora serás un supervisor. Alguien vendrá en breve para encargarse del papeleo y explicarle cómo llevar a cabo sus tareas como supervisor. En cuanto a tu área de responsabilidad, será la tercera línea de montaje donde solías trabajar. Por supuesto, si alguna vez cambias de opinión, no dudes en venir a buscarme, un supervisor, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ella seguirá siendo la supervisora más poderosa de la fábrica. Una vez que le tome la mano, encontraré una oportunidad para promocionarla poco a poco. El director de la fábrica pensó para sí mismo. En ese momento, Arila apenas escuchó las palabras del gerente de la fábrica. Ya estaba completamente inmersa en la alegría de convertirse en supervisora. Jejeje. Ella fue la mejor Arila de todos los tiempos. Su padre nunca lo logró, pero ella sí. Gracias al dios emperador. Y gracias al misericordioso gobernador. Achú. ¿Quién está pensando en mí? En el balcón de la mansión de la torre, Eden estornudó de repente. Se frotó la nariz y miró hacia la Plaza Santa. Lo que vio ante sus ojos fue la imponente y majestuosa estatua de 100 metros de altura del dios emperador. Había sido profanado una vez por herejes y dejado en ruinas. Eso representó el sufrimiento y la humillación que sufrió el distrito de la corte del rey, e incluso el propio imperio, durante esta catástrofe. Debido a la gran grieta en la disformidad, casi la mitad de los territorios del imperio habían caído en la oscuridad, devastados por xenos, herejes y demonios del caos. Urt era uno de esos mundos. Pero ahora, la estatua del dios emperador había sido restaurada preliminarmente y había recuperado su grandeza original. Solo quedaron el dorado final y la incrustación de piedras preciosas. Este fue un símbolo, el primer paso de una gran cruzada. Él, Eden Grant, gobernante de Urt y gobernador planetario del imperio, comenzaría a recuperar el planeta y a salvar otros mundos del lado oscuro del imperio. En la Plaza Santa, Bayev dirigió a los artesanos mientras realizaban los preparativos finales. Estos artesanos fueron los encargados de decorar toda la Plaza Santa. Izar banderas, colocar lujosas alfombras y mucho más.
También tuvieron que completar el dorado y la incrustación de piedras preciosas en la estatua del dios emperador antes de la noche del día de la ascensión del emperador. Afortunadamente todo iba sobre ruedas y podrían cumplir el plazo. Vallev miró hacia la estatua del dios emperador y no pudo evitar rezar. Dios emperador de lo alto, por favor bendícenos. Bendícenos para que, bajo el liderazgo del gobernador, podamos salir de esta terrible oscuridad. Durante los últimos 5 años, Vallev había estado en un estado de desesperación. Como gran chambelán del distrito de la corte del rey, era plenamente consciente de la terrible situación. Sabía que ya no había esperanzas para el distrito de King's Court. Su destino más probable era caer en el caos y ser superado por la familia Hoffman. Pero la familia Hoffman, con sus planes y su incompetencia miope, tampoco tenía ninguna posibilidad. Ya habían sido contaminados por el caos. Su control sobre el distrito de la corte del rey solo empeoraría las cosas. Al final, Ur no escaparía de las garras del caos y se enfrentaría a una destrucción total. Ante tanta desesperación, el gobernador hacía tiempo que había abandonado la esperanza, descuidando todos sus deberes y pasando sus días en el libertinaje. Pero Vallev, el sirviente más leal de la casa Grant, no podía darse por vencido. No podía permitirse el lujo de mostrar siquiera una pizca de desesperación, ni dejar que tales emociones lo aplastaran. Día y noche trabajó incansablemente para ayudar al gobernador, ocupándose de todas las tareas administrativas. Pero lo único que podía hacer era retrasar lo inevitable, para darle a la oscuridad un poco más de tiempo antes de que lo consumiera todo. En verdad, se había preparado durante mucho tiempo para el final. Cuando el distrito de la corte del rey cayó, cuando pereció el último linaje de los Grant, él y su familia se irían con ellos. Sería su último acto de lealtad. Pero desde ese ataque, el gobernador había cambiado tras perder la memoria. Empezó a ocuparse de asuntos oficiales y a intentar salvar la corte real. Durante estos últimos días, Vallev había estado observando al gobernador. Inicialmente pensó que el gobernador se había vuelto hacia los dioses oscuros del caos, lo que explicaba el cambio repentino. Pero de todas formas, fue algo bueno. Mientras el linaje de los Grant continuara, incluso si eso significaba seguirlos hacia la corrupción, Vallev no dudaría. Sin embargo, con el tiempo, descartó esa idea. De hecho, el gobernador mostró mayor interés por su pueblo que incluso su padre. Este no era el comportamiento de un seguidor del caos. En lugar de creer que el gobernador se había vuelto caos, Vallev prefirió creer que el gobernador había sido bendecido por el dios emperador. Por eso había cambiado tanto, volviéndose más compasivo y sabio, y adquiriendo poderes misteriosos y divinos. Al ver los recientes cambios en el distrito de la corte del rey, la desesperación de Vallev se había desvanecido gradualmente. Aunque la situación todavía era difícil, creía que el gobernador haría más milagros y sacaría al distrito del peligro. A la entrada de la catedral, el obispo Donny se apoyó en su bastón mientras salía. Observó la estatua recién restaurada del dios emperador, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente fue restaurado. No solo se había reparado la estatua, sino que también se estaba celebrando nuevamente el festival del día de la ascensión del emperador, que había estado cancelado durante años. La iglesia se dirigía a la Plaza Santa para bendecir al pueblo, distribuyendo el pan y el agua benditos. Todo esto fue gracias al gobernador, y el obispo Donny estaba cada vez más convencido de que él era el elegido por el dios emperador. El omnisciente y todopoderoso dios emperador le había mostrado a Urt el camino. Y ellos, los fieles seguidores del emperador, solo tenían que seguir al elegido por él. La espada en su mano atravesaría la oscuridad y guiaría a los fieles hacia la luz. El obispo Donny contempló la gran estatua del dios emperador y su corazón se llenó de devoción. Ante el coro de los serafines, recitó fervientemente los himnos de gratitud al todopoderoso dios emperador. Que la antorcha del emperador arda brillantemente, disipando todos los espectros del vacío. Capítulo 62. A medida que se acercaba el día de la ascensión del emperador, casi todos los departamentos del distrito de la corte del rey se movilizaron, trabajando con toda su fuerza para preparar la gran ceremonia. Todos sabían de la ceremonia y envidiaban a los pocos que tuvieron la suerte de ser seleccionados para entrar a la Plaza Santa. Muchos comenzaron a arrepentirse de sus acciones pasadas. ¿Por qué no se esforzaron más? ¿Por qué no contribuyeron más a la causa del gobernador, lo que les hizo perder esta oportunidad excepcional?
Por supuesto, el tema principal de conversación entre la gente era el propio gobernador. Algunos decían que el gobernador había sido bendecido por el dios emperador. Otros afirmaban que, de la noche a la mañana, había obtenido poderes divinos y podía matar demonios de un solo puñetazo. Aún otros susurraban que el gobernador había encontrado la mítica montaña del pan y tenía la intención de asegurarse de que nadie volviera a pasar hambre nunca más. Incluso corrieron rumores de que el gobernador, después de obtener sus poderes extraordinarios, había pasado la noche con 10 hermosas mujeres. Pero alguien lo refutó de inmediato diciendo que era una tontería. Según su versión, el gobernador se había acostado con 20 daimoniones. Este comentario dejó a todos atónitos por un momento, antes de que rápidamente se dispersaran por el miedo. La persona que se atrevió a decir cosas tan escandalosas sobre el gobernador rápidamente retrocedió y huyó también, temeroso de que los agentes vinieran a arrestarlo. Sin embargo, la mayoría de los rumores se susurraban en privado. A nadie le gustaría que los agentes escucharan, ya que eso causaría serios problemas. En pocos días, los rumores sobre el gobernador se extendieron por todas partes. Bayef había sugerido arrestar y llevar a juicio a quienes hablaran irrespetuosamente sobre el gobernador, pero Eden rechazó la idea. La mayor parte de la conversación, después de todo, fue favorable a él. Incluso las afirmaciones más extravagantes solo sirvieron para reforzar su imagen poderosa. Sin duda, esto fortaleció la confianza del pueblo en él. Así que el debate público sobre él fue algo bueno, siempre y cuando no se desviara hacia territorio herético. Si comenzaran a acorralar a la gente para castigarla o incluso ejecutarla, provocando que todos teman mencionar al gobernador, eso sería un verdadero problema. Dañaría su imagen de benevolencia. En resumen, lo que la gente decía, que hablaran. Y así, 2 días pasaron rápidamente. Los preparativos para el día de la ascensión del emperador se completaron sin problemas y la secretaría finalizó la lista de asistentes a la ceremonia. Esa tarde, Eden estaba una vez más en el balcón de la torre, viendo a los artesanos completar los toques finales en la Plaza Santa. Esta noche, dorarían la estatua del dios emperador e incrustarían las piedras preciosas. Cuando salga el sol mañana, la estatua brillará intensamente bajo la luz del sol, visible para todos los residentes de los distritos circundantes. Este fue el primer milagro que Eden había preparado para la gente del distrito de la corte del rey. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. A los trabajadores de diversas regiones se les notificó de sus vacaciones y se les proporcionó abundante comida. Podrían descansar bien, preparándose para celebrar mañana la gran fiesta del día de la ascensión del emperador. Calle del Carbón Negro. La risa resonó desde las oscuras chozas en el fondo de la calle. Bajo la tenue luz de las velas, Maika pulió cuidadosamente su medalla del trabajador, sus ojos se llenaron de esperanza. Miró de reojo al muchacho que estaba a su lado, ahora saciado después de una buena comida. Desde que Maika recibió la medalla del trabajador por su excepcional minería, su vida se transformó por completo. Esta era una medalla otorgada personalmente por el gobernador, entregada únicamente a los trabajadores más destacados. Sus compañeros de trabajo estaban envidiosos y la forma en que la gente lo miraba había cambiado. Incluso el muy respetado señor Will había venido a visitarlo, trayéndole comida y velas como regalos. Mañana se reuniría con el señor Will para asistir a la ceremonia en la Plaza Santa, donde recibirían la bendición del dios emperador. Después de la ceremonia, el señor Will lo recomendaría para ser el líder del equipo minero. Y todo esto fue gracias al gran y benévolo gobernador. Distrito Residencial Drake, Área C43, pequeño dormitorio para trabajadores. Arila estaba sonriendo como una tonta. Estos últimos días habían sido los más felices de su vida. No solo había recibido el elogio del gobernador, sino que también se había convertido en supervisora. Tras ser nombrada supervisora de la tercera línea de montaje, todos recordaban su nombre. Nunca más lo recordarían. A diferencia de los demás capataces que gobernaban con látigos, ella enseñaba a los trabajadores a hacer mejor su trabajo. Cómo trabajar más rápido y con menos esfuerzo. Incluso les permitió un breve descanso. Se trataba de métodos que ella había ideado a través de su propia experiencia. Formas de maximizar la eficiencia. Otros supervisores se burlaron de ella en privado, esperando que fracasara miserablemente.
Creían que sin una disciplina estricta los trabajadores se relajarían. Pero la realidad les dio una bofetada en la cara. Los trabajadores bajo su supervisión trabajaban más duro que nunca. La tercera línea de montaje, que ella supervisó, tuvo la mayor producción y la mejor calidad. Arila no entendía por qué, pero sin importar nada, se había convertido en una supervisora muy capaz. Ella sabía cómo manejar a la gente. Lo que ella no sabía era que los trabajadores estaban haciendo un esfuerzo extra porque temían que si la producción no era lo suficientemente buena, Arila sería reasignada o degradada. Y eso significaría el regreso del cruel capataz que amaba golpearlos. En cualquier caso, Arila estaba feliz. Más aún porque mañana asistiría a la gran ceremonia y vería en persona al benévolo gobernador. Abrazó su medalla del trabajador contra su pecho y se revolcó alegremente en su cama de hierro. Jejeje. Distrito de Kingscourt, área de vivienda administrativa. La familia Rapp estaba disfrutando de una cena junta. La cena de esta noche fue suntuosa. Una rebanada de pan de trigo real para cada persona, junto con una pequeña porción de carne. Este fue un regalo del distrito de la corte del rey a sus funcionarios, vaciando casi las reservas de alimentos de Eden. Maddie incluso sacó media botella de vino. Era el único vino que tenía la familia Rapp. Originalmente se había planeado guardarlo para los invitados importantes, pero Maddie consideró que solo este vino era digno de acompañar la comida bendecida por el gobernador. Cualquier cosa menos que eso sería una profanación de la comida. Maddie vertió cuidadosamente el vino en copas y le entregó una a Deville. Después de pensarlo un momento, también le sirvió un vaso a Lilith. Finalmente llenó su propio vaso y lo levantó. Al gobernador. La familia Rapp levantó sus copas al unísono. Mientras Maddie bebía el vino, su sabor familiar y rico la hizo sentir un poco mareada. Los recuerdos del pasado inundaron su mente. Sus ojos se empañaron. Cuando tenía la edad de Lilith, solía acompañar a su padre a los banquetes. En aquella época, se celebraban banquetes en todo el distrito de la corte del rey, una época de indulgencia y extravagancia. Pero a medida que la situación del distrito empeoró, los banquetes dejaron de celebrarse lentamente. Al mirar atrás, se dio cuenta de que el distrito había estado sin vida durante años. Había pasado mucho tiempo desde que estuvo tan animado. ¡Qué maravilloso! Y Maddie creyó firmemente en los rumores. Que el gobernador restauraría el distrito de la corte del rey. Ella soñó innumerables veces con que aquellos días regresarían. Todo volvería a mejorar. Esa noche, innumerables familias de todo el distrito de Kingscourt compartieron el mismo sentimiento de esperanza. Todos podían sentirlo. El distrito que una vez se estaba muriendo estaba volviendo a la vida. Esperaban ansiosamente la misericordia del gobernador. Esperaban un futuro mejor. Sin darnos cuenta, la llegada del Edén había cambiado el destino de muchos. En sus sombrías vidas, había aparecido un rayo de luz. Esa luz se llamó esperanza. En el futuro, este cambio continuaría, hasta que se construyera un hermoso mundo nuevo. Cuando amaneció, la gente comenzó a llenar las calles, lista para dar la bienvenida al día de la ascensión del emperador. Mentirosos, todos son mentirosos, en el distrito de la corte del rey no hay comida, el gobernador os está engañando. En la calle, un borracho murmuraba en voz baja, mientras tomaba un trago de su licor. Llamado el licor, en realidad era solo un residuo industrial tóxico mezclado con agua sucia. A pesar de ser venenoso, muchas personas preferían beberlo en lugar de comerlo, ya que simulaba la sensación del alcohol. El borracho maldijo en voz alta y la gente se alejó rápidamente. Quienes bebían licor no vivían mucho y no eran mentalmente estables. Nadie quería provocarlos. Cuando los agentes encontraban borrachos problemáticos, generalmente les disparaban. El milagro del dios emperador también es una mentira. Maldita sea, nadie me engaña. Las maldiciones del borracho se hicieron más fuertes, pero de repente, una luz dorada llamó su atención. Miró hacia arriba y allí estaba. Una estatua de 100 metros de altura del dios emperador, brillando con luz dorada bajo el sol de la mañana, una vista impresionante. Chocar. La botella se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El borracho cayó de rodillas aterrorizado. Él, el dios emperador, ha mostrado su milagro. Capítulo 63. El borracho finalmente recuperó el sentido y se volvió fanático.
Un milagro. Esto es un milagro. El mismísimo emperador se ha manifestado. Los rumores son ciertos. El gobernador es el elegido por el emperador, estamos salvados. Este borracho fue una vez un noble de la colmena superior, un devoto seguidor del emperador. Sin embargo, el terrible desastre lo destruyó por completo a él y a su familia, dejándolo vagar por las calles. Se arrodilló, presionando firmemente su cabeza contra el suelo, sin atreverse a levantarla. Oh, emperador, por favor, perdona a este humilde siervo, mi piedad y reverencia por ti nunca han flaqueado. Tu luz benévola brillará por siempre en mi alma. En la calle, otros también vieron la gran estatua sagrada y la cálida luz dorada. Todos se arrodillaron, ofreciendo su lealtad al omnisciente y omnipotente emperador. Él había aparecido en el momento más desesperado del pueblo de Urt. Había venido a salvarnos. En ese momento, la Plaza Santa se engalanó con estandartes del león dorado, representando a la familia Grant, y el águila imperial. Decenas de querubines volaron por el cielo, cantando himnos de alabanza al emperador, esparciendo pétalos y agua bendita. El perímetro exterior estaba custodiado por las fuerzas de defensa planetaria, ejecutores y varios drones de patrulla. A la entrada de la Plaza Santa, los activistas que tuvieron oportunidad de entrar fueron recibiendo poco a poco sus hostias y agua bendita. Las obleas eran auténticas galletas de trigo puro, libres de cualquier proteína humana, junto con una pequeña taza de agua limpia. Todos debían consumir devotamente las hostias y el agua, purificando su cuerpo y su mente antes de entrar a la Plaza Santa. Los activistas de la colmena inferior mordieron las hostias sagradas con reverencia. Tan pronto como el sabor de las hostias tocó sus lenguas, lloraron. Ni ellos ni sus antepasados habían probado jamás un sabor tan delicioso. Porque nunca fueron considerados dignos. Lo más delicioso que podía imaginar era un pan duro mezclado con aserrín mohoso y cáscaras de trigo. Esto solo se disfrutó durante la época dorada de Urt bajo el gobierno benévolo del viejo gobernador Grant, e incluso entonces, solo unas pocas personas tenían acceso a él. La mayoría de los habitantes de la colmena inferior solo conocieron el almidón de cadáver como alimento. Sus papilas gustativas se habían acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la repulsiva mezcla de sabores salados, ácidos y rancios que hacían que el almidón de cadáver fuera tan insoportable. Pero cuando comían las hostias santas y puras, era como un hombre moribundo que encuentra un oasis en el desierto. La satisfacción genética los abrumó, casi haciéndolos desmayarse de felicidad. ¡Qué hostia tan divina y pura! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Viva el benévolo gobernador! Arila estaba de pie al frente de su equipo de fábrica, con las mejillas hinchadas como las de un hámster y lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Al igual que las demás personas de la colmena inferior, tragó la oblea por completo, saboreando su sabor antes de levantar con cuidado la copa de agua bendita a sus labios. El agua pura, libre de contaminación, sabía tan dulce que Arila sentía como si su alma hubiera sido purificada. De repente se produjo un alboroto entre la multitud, como si algo importante hubiera sucedido. Arila siguió la mirada de todos y vio la luz dorada que irradiaba la estatua sagrada del emperador. Oh, el emperador había realizado un milagro. La mayoría de las personas reunidas eran devotos creyentes del emperador. Su emoción por haber consumido las hostias y el agua bendita aún no había disminuido cuando presenciaron este milagro, provocando que varios se desmayaran frenéticamente. Muchos más se arrodillaron y comenzaron a orar. La escena se estaba volviendo caótica, casi incontrolable. Afortunadamente, Bayef había previsto esto y ya había preparado un plan de respuesta. Pronto llegó el personal pertinente para prestar ayuda y mantener el orden. Luego ordenaron a los trabajadores ingresar a la Plaza Santa de manera ordenada según el horario. En comparación con el animado ambiente exterior, el interior de la plaza estaba mucho más tranquilo. Los que llegaron temprano eran principalmente nobles y funcionarios del distrito de la corte. Se trataba de personas que habían sobrevivido a la Gran Purga y seguían siendo los partidarios más leales del gobernador. La familia Rapp, vestida con elegante atuendo formal, se encontraba al frente de la fila. Maddie sonrió mientras intercambiaba saludos con nobles y funcionarios familiares. Había pasado mucho tiempo desde que se reunían así. Para Maddie, esto era especialmente cierto. Desde que los herejes rebeldes asaltaron la colmena, no había salido de su distrito.
En parte por temor a su seguridad, pero también porque no quería que nadie viera la vergüenza de la familia Rapp. Para esta ceremonia sagrada, la familia Rapp había desenterrado sus últimas ropas formales intactas, había tenido una comida apropiada y había pasado toda la mañana aplicándose maquillaje meticulosamente. Por fin volvieron a parecer nobles. Maddie estaba en medio de una conversación cuando una luz dorada se extendió a su alrededor y ella jadeó, tapándose la boca con sorpresa. Dios mío, el gran emperador ha obrado un milagro. Sin duda, es la benevolencia del gobernador lo que ha conmovido al emperador. Instó a Deville y Lilith a inclinarse ante el emperador. Por supuesto, no se arrodillarían ni se postrarían como los trabajadores, sino que realizarían un ritual complejo. Durante un tiempo, todos los que estaban dentro de la plaza comenzaron a realizar esta intrincada ceremonia, única entre los creyentes de Urt. Finalmente, cruzaron las manos sobre el pecho y cerraron los ojos en oración, ofreciendo su más sincero respeto al emperador. A medida que los trabajadores entraban, cada vez más gente llenaba la Plaza Santa. Desde la distancia, parecía un denso enjambre de hormigas. Cuando el sol salió por completo, acompañado de las oraciones del obispo Donny, la ceremonia sagrada comenzó oficialmente. La multitud, que una vez fue ruidosa, quedó en completo silencio. Los fieles miraron hacia la gran estatua del emperador. Era tan inmenso, solemne y majestuoso que su sola presencia los llenaba de temor y reverencia. Siguiendo las instrucciones del obispo Donny, realizaron los gestos requeridos, rezando devotamente a la santa estatua del emperador. Sus ojos estaban llenos de reverencia y determinación, sus cuerpos temblaban de emoción y sus expresiones se regresaban más fervientes. Por el emperador. Mientras continuaba la ceremonia de oración en la Plaza Santa, en el fondo Eden se preparaba nerviosamente. Podía sentir claramente la esperanza creciente desde la plaza y en todo el territorio. Era una cantidad asombrosa. Desde el amanecer hasta ahora, la esperanza ya había aumentado en 100.000 puntos. Esto demuestra que su método de adorar la estatua y crear un milagro era correcto, inspirando enormemente a la gente y encendiendo su esperanza. Pero 100.000 puntos de esperanza aún estaban lejos de ser suficientes. Para abrir el portal y acceder a las instalaciones agrícolas del Arca Espacial de la Edad de Oro de la Humanidad, necesitaba 200.000 puntos de esperanza. Afortunadamente, esto fue solo el comienzo. El verdadero momento culminante a la ceremonia estaba aún por llegar. Él mismo, el gobernante de este planeta, el gobernador benévolo y el salvador elegido por el emperador. Pronto estaría ante el sufriente pueblo de Ur, esperando la salvación. Y cuando ese momento llegara, revelaría un verdadero milagro ante todos. Capítulo 64. Había llegado el momento y Eden entró en una cámara secreta llena de olor a aceite y metal. En el otro extremo de la cámara había una plataforma mecánica con armadura, flanqueada por 2 filas de guardias silenciosos con servoarmadura. Subió a la plataforma alzando los brazos e inmediatamente varios asistentes se acercaron para quitarle su ornamentada túnica de color oro oscuro, dejando solo su traje interior negro. La esperanza cada vez mayor había ido fortaleciendo su físico, sus músculos ahora bien definidos e imponentes. Dio un paso adelante hacia la plataforma y dijo con calma. Comenzar y a su orden, un servidor vestido extendió sus brazos mecánicos y activó la platillo. Con un zumbido, los brazos de la máquina cobraron vida, ensamblando capa tras capa de armadura de poder interna alrededor de Eden. Pronto, varios servidores más vestidos con túnicas transportaron las pesadas piezas de la armadura exterior para completar el ensamblaje final. Esta fue una de las razones por las que la familia Grant tenía control sobre Urt. La familia Grant poseía la tecnología para fabricar servoarmadura, incluso si era un modelo obsoleto, de retroalimentación de fuerza, que el Imperio había descartado muchas versiones atrás. Una vez que la armadura estuvo completamente colocada, el sistema de energía interno cobró vida con el leve sonido de los engranajes girando. Eden se movió levemente, notando solo un ligero retraso en la respuesta, pero por lo demás no encontró problemas mayores. Aunque estaba obsoleta, si todo iba según lo planeado, pronto podría descartar esta armadura por completo. Una vez ajustada la armadura y colocada la corona en su cabeza, los sirvientes le trajeron su una espada de poder. En el momento en que Eden levantó la espada, los guardias pisotearon al unísono, realizando el saludo Aquila. Vamos.
Con los pesados pasos de su servoarmadura, Eden descendió de la plataforma y se dirigió hacia la salida. Detrás de él, 2 filas de guardias lideradas por Carter lo seguían inmediatamente. Fuera de la Plaza Santa, acababa de concluir la ceremonia de oración dirigida por el obispo Donny. Después de las oraciones, el obispo Donny, utilizando los altavoces mecánicos que había alrededor, comenzó a contarle una historia a la multitud. Era una historia sobre un salvador elegido por el emperador. En los vastos territorios del imperio, había innumerables historias de este tipo. Se decía que en los tiempos más oscuros del imperio, los héroes siempre se levantarían. Guiados por el gran emperador, usarían la espada en sus manos para destruir la oscuridad y salvar a las masas que sufren. Ahora, el sufriente mundo de Ur tenía su propio salvador elegido. Él es el benévolo gobernador de Ur, el último descendiente de la familia Grant y un leal seguidor del gran emperador, Eden Grant. Mientras las palabras del obispo Donny resonaban en la plaza, el suelo bajo la estatua sagrada tembló y una plataforma mecánica se elevó lentamente frente a la estatua. En el cielo sobre la plaza, los querubines agitaban sus alas blancas y cantaban himnos de alabanza al benévolo gobernador mientras volaban lentamente hacia la platier. El pueblo contuvo la respiración, esperando en silencio la aparición de su amable y gran gobernador. Finalmente, cuando los himnos sagrados alcanzaron su punto máximo, Eden, rodeado de sus guardias y querubines, subió lentamente a la platier. En el momento en que subió a la plataforma, los grandes proyectores holográficos alrededor de la plaza se activaron, proyectando una enorme imagen de medio cuerpo de él, casi tan grande como la estatua sagrada del emperador. Eden permaneció en silencio en la plataforma mientras su colosal imagen holográfica observaba a su pueblo. Ahora todos en la Plaza Santa vieron la imponente imagen virtual. El gran y benévolo gobernador, con una corona dorada, vestido con una servoarmadura dorada y sosteniendo una espada de poder. Apareció como un joven rey. Tan santo, tan majestuoso. Bajo la mirada de esta imponente y sagrada imagen, la gente no podía evitar sentir el impulso de arrodillarse en reverencia. Al unísono, la multitud se arrodilló, ofreciendo su lealtad al gobernador. En verdad, la armadura dorada que llevaba Eden había sido modificada apresuradamente, fuertemente inspirada por la armadura dorada del emperador, diseñada para impresionar. ¿Y si esto podría considerarse una falta de respeto al emperador? A la gente de Ur no le importó. De hecho, el parecido solo reforzó su confianza en él. Solo el obispo Donny, un devoto servidor del emperador, podría haber tenido algunas preocupaciones. Pero cuando Eden le mostró los diseños y le pidió su opinión, Donny, en cambio, le ofreció grandes elogios. Incluso insistió en que debían dejar el diseño sin cambios. ¿Por qué? Porque en la visión que Eden una vez había proyectado en la mente del obispo Donny, él había aparecido usando esta misma armadura. Cuando Donny vio la armadura en realidad, le recordó al joven rey de la visión divina. Naturalmente, no se atrevió a hablar en contra. De hecho, tuvo que alabarlo. Después de todo, era del sueño divino del emperador. Exactamente el mismo. El propio emperador no se había opuesto, así que ¿cómo podría hacerlo Donny? En ese momento, el obispo Donny miró al Eden con fanatismo. El joven rey del sueño divino del emperador realmente había aparecido, parado justo frente a él. Era demasiado parecido. No es de extrañar que fuera el elegido del emperador. Parecía una versión más joven del emperador. Alabado sea el emperador. En lo alto de la plataforma, Eden finalmente se movió. Levantaos, gente de Urt. Con los altavoces mecánicos amplificando su voz, toda la plaza resonó con su tono autoritario. Ante sus palabras el pueblo se puso de pie nuevamente. Lo miraron con ojos llenos de fervor. Hoy estoy ante ustedes para transmitirles un mensaje importante. Sí, nuestro planeta está sumido en la oscuridad y el sufrimiento, pero eso es solo temporal. Porque la mirada omnisciente del gran emperador está siempre sobre nosotros y Eden continuó su discurso, contando el sufrimiento y las luchas de Ur, la ilimitada benevolencia del viejo gobernador Grant y su propia determinación de restaurar el planeta. Habló de la misericordia del emperador. Dijo al pueblo que había sido bendecido por el emperador, que le había otorgado un poder grande y misterioso y que era el salvador elegido. Bajo su liderazgo, Ur tendría un futuro brillante. Prometió que en un futuro próximo todos disfrutarían de una vida mejor. Todos comerían comida tan deliciosa como la de hoy.
Estas palabras apasionadas y tentadoras dejaron a la multitud abrumada de emoción, muchos incluso llorando. Ningún gobernante había hecho antes una promesa semejante. Este discurso tuvo un peso político significativo y describió las futuras políticas de Eden como gobernante. Al final del discurso, Eden levantó su espada de poder en alto. El omnisciente y omnipotente emperador ha decretado, y yo, su salvador elegido, hago este juramento. Con mi espada, cortaré la oscuridad y conduciré a Ur de regreso a la luz. En el momento del juramento, la espada de Eden estalló en llamas, un halo apareció sobre su cabeza y todo su cuerpo irradió una luz dorada. Al mismo tiempo, la estatua gigante del emperador también brillaba con una luz dorada, bañando a todos en calidez. Había ocurrido un milagro. La multitud estalló en vítores frenéticos. Se rieron, lloraron y se inclinaron en adoración ante la estatua y ante su gobernador, Eden. Este milagro fue en realidad una ilusión creada por Eden utilizando el núcleo Warp, imitando la resonancia psíquica del emperador. El calor que emanaba tranquilizaba las mentes de la multitud, alejando la oscuridad de sus corazones. ¿Y si el emperador se enojaría por esto? Eden no lo creía así. Después de todo, su núcleo de curvatura estaba justo al lado de la estrella fría del emperador, y él estaba bajo su protección. Si el emperador hubiera querido castigarlo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Impulsada por el milagro, la esperanza surgió entre la multitud. Eden sintió que su energía de disformidad se recuperaba rápidamente y se hacía más fuerte. Lo más importante es que finalmente había reunido los 200.000 puntos de esperanza que necesitaba. Capítulo 65. Después de reunir toda la cantidad de energía de la esperanza, Eden estaba extasiado. Después de todo este tiempo y esfuerzo, finalmente llegó el momento de cosechar los frutos. No había sido fácil. Estaba ansioso por regresar y estudiar este nuevo poder, pero no podía irse de inmediato. Después de todo, el pueblo todavía lo adoraba fervientemente. Como el elegido del emperador, el gran salvador, ¿cómo podría simplemente alejarse? Era mejor quedarse un poco más y reunir más energía de esperanza. Eden permaneció allí por un tiempo, permitiendo que la gente lo contemplara a su antojo. Una vez que su emoción se calmó, finalmente se dio la vuelta y se fue. Después, los querubines se dispersaron, volando en todas direcciones, difundiendo la noticia del gran milagro que acababa de ocurrir. Con la partida de Eden, la ceremonia llegó a su conclusión. La gente fue despedida en grupos bajo la guía de los ejecutores. Aunque la ceremonia había terminado, el impacto de este evento apenas comenzaba. Como el aleteo de una mariposa, desencadenó una reacción en cadena. Después de presenciar el milagro, Bayef, Carter, Tony y los demás quedaron seguros de una cosa. El gobernador realmente había sido bendecido con un inmenso poder divino por parte del emperador. Al igual que los legendarios santos vivientes. O mejor dicho, Eden Grant fue el gran santo viviente. Era el discípulo leal del emperador, a quien se le concedió un poder divino para caminar entre los mortales en su nombre. Esta era la profunda compasión y el cuidado del emperador por Ur, la familia Grant y la iglesia. Toda la alabanza al emperador. Los funcionarios del distrito judicial estaban igualmente conmocionados y se volvieron aún más reverentes y leales al gobernador. Su fe en seguir a su gran y benévolo líder ahora era inquebrantable. Mientras tanto, los activistas que habían abandonado la Plaza Santa difundieron la noticia del milagro por todo el territorio. La gente discutía sobre el milagro de la ceremonia, el poder divino del gobernador y las deliciosas hostias y el agua bendita. Pero lo más importante es que hablaron de la promesa del gobernador. Había prometido que en el futuro la gente ya no pasaría hambre y podría comer esas deliciosas obleas. A medida que se difundió esta noticia, los rumores sobre que el gobernador había encontrado una montaña de pan con aserrín desaparecieron. En cambio, la historia fue que el gobernador había encontrado una montaña de hostias tan alta como la colmena misma, junto con un manantial infinito de agua bendita. En resumen, la gente estaba llena de esperanza. Estas esperanzas se transformaron en hebras invisibles de energía de esperanza, que flotaban desde todo el territorio y se reunían en el núcleo psíquico dentro de la estatua sagrada del emperador, nutriendo lentamente el Edén. Esta era la fuerza de la humanidad. Un individuo podía ser insignificante.
Pero con una población lo suficientemente grande, la energía de esperanza generada por su fe podría empoderar a Eden para convertirse en un dios increíblemente poderoso. Aunque parecía que estaba compitiendo con el emperador por la adoración, al menos el emperador no había objetado. Además, su territorio y la fe que éste generaba eran apenas una fracción de lo que disponía el emperador. Todo fue por la humanidad, por el imperio. Aunque no hubiera mérito, sin duda hubo esfuerzo. Eden se consoló con este pensamiento y decidió seguir aprovechando la influencia del emperador dentro del imperio para obtener más beneficios. Mientras el emperador no se opusiera, no era blasfemia. Alabado sea el emperador. Con el paso del tiempo, la noticia del milagro ocurrido en la ceremonia del distrito judicial se extendió más allá del territorio. En el territorio de la casa Hoffman, Joseph ya había recibido noticias. Maestro, si el emperador cadáver realmente manifestó un milagro, ¿qué deberíamos hacer? El líder del culto encapuchado frunció el ceño, claramente preocupado. Después de todo, era el emperador cadáver. Nadie podía negar su poder, ya fuera en la galaxia o en la disformidad. Por supuesto, el gran señor de los ojos al que adoraban era igualmente poderoso. Eso era innegable. Pero su Dios nunca había manifestado un milagro tan directamente, sino que enviaba su voluntad a través de susurros. Falso. Es solo ese tonto inútil de Eden gastando bromas. El Astronomicon se extinguió hace mucho tiempo, y los débiles restos de poder del falso emperador ya se han disipado. Además, Urt está en la frontera del imperio. Su mirada ni siquiera llegaría hasta aquí. Joseph se burló. Según los últimos datos, las reservas de alimentos del distrito judicial ya estaban prácticamente agotadas. Que ese idiota organice un festival tan grandioso en esta situación no es nada menos que un suicida. Enviar más personas a difundir rumores en el distrito judicial. Diles que debido al festival, la comida del distrito se ha agotado y todos morirán de hambre. Esperaremos a que el distrito judicial se hunda en el caos. Me niego a creer que pueda crear comida de la nada. Sí. La figura encapuchada se despidió. Señor, malas noticias. Justo cuando el líder del culto se marchaba, el administrador del territorio de Joseph corrió a informar que los trabajadores de una fábrica estaban causando disturbios debido a la falta de comida. La vida tampoco fue fácil para la casa Hoffman y Joseph suspiró profundamente. Insensatos. No comprenden las dificultades de nuestro territorio. Desplieguen los escuadrones antidisturbios. Eliminen a todos los alborotadores y luego seleccionen a algunos más al azar para ejecutarlos. Sabía que solo el miedo podía inspirar respeto. Matar a más personas también proporcionaría más almidón de cadáver. Las fuerzas armadas eran la base del poder. Mientras sus soldados no pasaran hambre, no habría problema. Además, cuanto más muerte hubiera, más rápido descendería la descendencia del gran señor de los ojos. Al final, la victoria sería suya. Sin embargo, en el territorio de la banda del lobo gris nada cambió. La vida continuó como siempre. Los civiles permanecieron ocultos en sus casas mientras los pandilleros rondaban las calles disparando. Mátenlos. Acaben con esa escoria. ¡Uah! Un ogrete, con una olla sobre su cabeza, cargó hacia adelante con un garrote, destrozando el cráneo de un hombre pequeño de un solo golpe. Pandillas, criminales, ladrones y drogadictos, todos mezclados. La muerte y el derramamiento de sangre fueron los temas eternos aquí. Cualquiera consideraría que lidiar con esta compleja red de caos sería un dolor de cabeza. En el distrito judicial, en la torre del gobernador, Eden estaba haciendo balance de sus ganancias. La cantidad de energía de esperanza reunida superó con creces sus expectativas y alcanzó los 300.000 puntos. Podía sentir que su cuerpo se volvía más refinado y su comprensión y control de la esencia de la disformidad avanzaba. Ahora podía utilizar esta energía psíquica en más llenas. En términos simples, había desbloqueado nuevas habilidades. La más importante de ellas era la capacidad de realizar teletransporte a larga distancia. En el Imperio, el teletransporte a larga distancia generalmente requería el uso de motores de curvatura en naves espaciales, dispositivos de teletransporte instalados en edificios o balizas de navegación. La distancia que estos métodos podrían cubrir variaba. Pero todos ellos dependían de las casas de navegantes, los Adeptus Mechanicus o los astrópatas para recibir ayuda. Urt carecía de estos recursos.
Los dioses del caos, por otro lado, utilizaban un método de teletransportación más directo. Podrían abrir una grieta entre la disformidad y la realidad aprovechando la energía del caos generada por los sacrificios de sus seguidores e invadiendo el mundo material. Por supuesto, nuestro gran emperador también poseía habilidades similares, capaz de teletransportar a su guardia custodia a donde fuera necesario. Esta forma divina de teletransportación era más directa y casi ignoraba la distancia. Con suficiente energía de esperanza, Eden ahora también dominaba esta habilidad divina. Ahora podía abrir un portal y viajar a la Granja Ola Verde, una reliquia de la Edad de Oro de la humanidad. Capítulo 66. Para celebrar la ceremonia, Eden ya había agotado las reservas de alimentos para el próximo mes en el distrito judicial, por lo que encontrar nuevas fuentes de alimentos se había convertido en un asunto urgente. Ahora que estaba seguro de que podía usar la habilidad de teletransportación, inmediatamente ordenó a Carter y a los guardias que lo escoltaran hasta el distrito de almacenes. Estos almacenes fueron construidos originalmente para guardar los materiales del diezmo para el imperio, pero ahora estaban vacíos, perfectos para sus necesidades. Una vez que llegaron, Eden les ordenó a Carter y a los demás que esperaran afuera. También les dijo que estaría solo y que incluso podría desaparecer por un tiempo. A menos que él diera órdenes específicas, nadie debía entrar. Después de dar sus órdenes, Eden pilotó su aerodeslizador hasta el almacén más grande del grupo. El almacén era enorme y vacío, del tamaño de docenas de campos de fútbol, lo suficientemente grande como para estacionar una pequeña nave espacial en su interior. Después de conducir un rato, se detuvo en el área abierta en el centro del almacén. De pie en el medio, Eden eligió un lugar ideal y luego activó la energía de deformación de su pequeño sol. En un instante, una oleada masiva de energía psíquica se reunió frente a él, provocando intensas vibraciones espaciales. Podía sentir que la energía de la esperanza se consumía a un ritmo alarmante. 50.000 puntos, 100.000 puntos. Grieta. Un pequeño desgarro apareció en el tejido del espacio frente a él, y una niebla de color púrpura oscuro comenzó a filtrarse. La grieta circular se expandió lentamente hasta formar un portal de disformidad de casi 5 metros de altura. Las paredes interiores del portal giraban lentamente con una niebla de color púrpura oscuro, tenues chispas de relámpagos destellaban en su interior y en el medio había una luz brillante. Este era el túnel de curvatura que conducía a la granja de la onda verde a bordo del arca espacial. Eden podía sentir la presión de la energía disforme que irradiaba el portal. En el pasado, solo había explorado la disformidad en su forma astral, pero esta vez viajaría allí físicamente, lo que lo hacía sentir un poco ansioso. Sin embargo, gracias a su esencia de disformidad, era mucho más fuerte en la disformidad que en el mundo material. Incluso si se topaba con algo poderoso, siempre podía escapar. Mientras nada le sucediera a su núcleo warp, el pequeño sol, todo estaría bien. Una vez que el túnel de disformidad se estabilizó, respiró hondo y caminó hacia la luz. Con un destello de luz violeta oscura y cegadora, el espacio a su alrededor se deformó y comprimió. Eden, junto con el túnel de disformidad, desapareció, dejando solo el aerodeslizador estacionado en el medio del almacén. Fuera del enorme almacén, Carter y los demás sintieron la oleada de energía espacial. Pero no entraron en pánico. Habían inspeccionado minuciosamente el almacén y las áreas circundantes antes de que entrara el gobernador. Estaban seguros de que el gobernador era la única persona dentro. Sin duda, esta perturbación espacial había sido causada por su gobernador, quien había sido bendecido con poder por el emperador. Como era un secreto de su gobernador y les había ordenado no entrar, ellos, como soldados leales, seguirían fielmente sus órdenes. Dentro del túnel de disformidad, Eden sintió una fuerte sensación de dislocación, lo que le hizo perder la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que una luz apareciera de repente ante él. Al ver esto, Eden dio un paso adelante sin dudarlo y sus pies tocaron el sólido suelo de acero. Con un suave silbido, el túnel de disformidad detrás de él, lleno de una niebla de color púrpura oscuro, desapareció sin dejar rastro. Por fin había llegado. Eden se encontraba ahora en la cubierta de un enorme barco. A su alrededor se alzaban imponentes muros hechos de diversos componentes navales, algunos de los cuales tenían incrustados esqueletos retorcidos.
A través de los huecos en las paredes, podía ver la caótica y arremolinada energía disforme de color púrpura oscuro que se extendía afuera, iluminada ocasionalmente por destellos de enormes rayos de energía. Entre estas energías giratorias había pedazos de restos de barcos, huesos y objetos extraños. Si escuchaba con atención, podía oír débiles gemidos y susurros. Eren escuchó atentamente y finalmente distinguió el sonido. Ua. Uaak. A través de las grietas, vio a un orco de piel verde que agitaba un garrote con púas y gritaba alegremente mientras flotaba, antes de ser absorbido por un vórtice disforme distante. Silbido tilde la disformidad realmente lo tiene todo, murmuró Eden para sí mismo, asombrado. Continuó observando por un rato y vio varios demonios retorcidos y fragmentos de objetos artificiales. Incluso vio un enorme acorazado de color rojo oscuro moviéndose en la distancia. Era una enorme nave espacial, y su gigantesco cañón de energía le dejó una huella imborrable. Con solo contemplarla desde lejos, sintió asombro. Por suerte, la nave no detectó el arca espacial. Eso habría sido un problema. Satisfecho por ahora con su curiosidad, Eden finalmente recordó por qué estaba allí. Él estaba allí para encontrar la granja Ola Verde. Mirando hacia adelante, vio no muy lejos una puerta de acero medio destruida, con el tenue contorno de las palabras Greenway Farm en ella. Eden caminó lentamente hacia la puerta de acero y, a medida que se acercaba, sintió una brisa que soplaba desde adentro. Podía oír el sonido de las plantas de arroz susurrando con el viento y el suave rumor de un arroyo. Finalmente, entró en la granja Ola Verde. Lo que apareció ante sus ojos fue una extensión interminable de campos de arroz verdes que se mecían suavemente con la brisa, con pequeños arroyos corriendo entre ellos. Las aguas claras balbuceaban y pequeños peces nadaban de un lado a otro. Esta escena idílica estaba completamente fuera de lugar en la disformidad y en la sombría oscuridad del mundo de Waramer. Solo podría describirse como mágico. Tal vez solo durante la Edad de Oro de la humanidad alguien pudo haber disfrutado de una escena así. La galaxia ahora era una época de sangre y fuego, invadida por el caos y los xenos. Simplemente sobrevivir era una lucha. Nadie tenía el lujo de mantener algo así. El imperio del hombre actual, en términos de arte, cultura y tecnología, era muy inferior a la Edad de Oro que todos los humanos anhelaban. El conocimiento sobre cómo producir diversas máquinas se perdió hace mucho tiempo. Incluso el Adeptus Mechanicus, el símbolo de la tecnología imperial, solo dependía de desenterrar STCS, construcciones de plantilla estándar, de la Edad de Oro para copiar productos prediseñados y con plantillas. El mayor sueño de los sacerdotes del Mechanicus era encontrar un sistema STC completo, que se decía que contenía todo el conocimiento tecnológico de la humanidad de esa época. De este modo, la ciencia se había convertido prácticamente en arqueología. Aún más irónico, el Adeptus Mechanicus prohibió estrictamente cualquier investigación o experimentación científica independiente por parte de civiles, convirtiendo la difusión del conocimiento en un privilegio. Eren había llegado a la granja Greenway para encontrar el STC que mantenía la tecnología agrícola de la granja y el robot inteligente. No tardó mucho en encontrar el robot. Sin embargo, sostenía lo que parecía un arma de energía y lo apuntaba hacia él. Al mismo tiempo, varias torretas de energía se extendieron desde la granja y lo apuntaron. ¿Por qué carajo una granja tendría estas cosas? Eren levantó rápidamente las manos, sintiéndose completamente exasperado. Forastero, cese todo movimiento o usaremos la fuerza. No quiero hacer daño, respondió Eren. Lo sé, de lo contrario ya estarías muerto. Lo siento mucho, no soy un robot grosero. Pero la granja Greenway una vez fue invadida por especies exóticas, lo que provocó daños en los campos de arroz. Para proteger la granja, me vi obligado a implementar ciertas defensas. Pareces humano, por supuesto, soy humano. Un humano de sangre pura. La voz de Eden era firme. El robot miró a Eden, aparentemente nervioso pero también ligeramente emocionado. Genial. Pero necesito hacerte una prueba genética. Hoy en día hay demasiadas especies alienígenas que se parecen a los humanos. ¿Y si no apruebo el examen? Preguntó Eden. Entonces, ¿cómo esos extraterrestres? Siguiendo la mirada del robot, Eden vio varios esqueletos. Parecían llevar uniformes de la Guardia Imperial. ¿Qué carajo? Capítulo 67.
¿No eran todos los humanos? ¿Cómo se convirtió en extraterrestres? Eden estaba confundido. En el imperio actual, los humanos eran identificados por las características de sus cráneos. Un cráneo humano simbolizaba la pureza del alma humana, lo que significaba que la persona había muerto inmaculada e incorrupta, permaneciendo un ser humano de sangre pura. Los extraterrestres y los demonios podrían cambiar de forma, pero lo único que nunca podría poseer era un cráneo humano. Es por esto que tantas instituciones e individuos en todo el imperio usaban emblemas de calaveras para representar la pureza. Se podía ver el símbolo del cráneo en todas partes del imperio. Incluso Eden tenía un anillo de calavera dorada en su mano en ese momento. Señor Robot, ¿no son humanos? ¿Cómo es posible que sean extraterrestres? Ah, cierto, en tus términos, Xenos. Pero no pueden serlo, ¿verdad? Eden señaló la pila de huesos, expresando sus dudas. Esos cráneos estaban limpios, lisos y pulidos, definitivamente puros. Señor, el robot hizo una pausa, como si no estuviera seguro de cómo dirigirse a Eden. Mi nombre es Eden Grant. Encantado de conocerlo, señor Eden. Soy Moss, un robot agrícola modelo B12. Un placer conocerlo también, señor Moss. Eden extendió su mano con entusiasmo, y la pantalla del ojo digital de Moss mostró un gesto de felicidad, como si estuviera complacido. Ahora, señor Eden, volvamos a su pregunta. Esas criaturas a las que pertenecen los huesos son, sin duda, extraterrestres. Según pruebas genéticas, su similitud con los genes humanos es inferior al 1%, si no menor. A juzgar por eso, está claro que no pueden considerarse humanos. Al escuchar la explicación de Moss, Eden finalmente entendió. Este robot de la Edad de Oro, Moss, calcula la humanidad por similitud genética. Los humanos modernos habían sufrido extensas modificaciones genéticas, mutaciones de las guerras del caos y exposición a la disformidad. Sus genes se habían vuelto casi completamente diferentes de los humanos en la Edad de Oro. Incluso hubo una broma. Desde un punto de vista genético, un plátano de la era 3K era más similar a un humano de sangre pura que un humano de la era 40K. Al menos los plátanos comparten más del 50% de sus genes con los humanos de sangre pura. Esto explicaría la rebelión de los hombres de hierro. Tal vez los hombres de hierro preferirían servir un plátano de 3K que humanos con sus genes trastornados de 40K. Por supuesto, esto no era más que una especulación descabellada de Eden. Ahora, el problema era cómo pasar la prueba genética de Moss. Si fracasara, ¿no sería ese su fin? Señor Eden, por favor, extienda la mano para que podamos recolectar una muestra genética. Durante el proceso de muestreo, por favor, mantenga la calma. Cualquier comportamiento agresivo se interpretará como un ataque a la granja y será respondido con fuego enemigo, advirtió Moss. Al poco tiempo, una máquina en forma de disco, hecha a partir de varios trozos de metal oxidado, se tambaleó. La máquina se detuvo en el aire, aparentemente atascada, mientras salían chispas de sus articulaciones. Una alerta roja sonó desde la máquina mientras su voz electrónica repetía: error, error, error. Disculpen, llevamos aquí demasiado tiempo. Muchas piezas están oxidadas y las reacciones pueden ser un poco lentas, dijo Moss mientras le daba un par de golpes a la máquina con destreza. Con cada golpe, la máquina volvía a la vida y flotaba frente al Eden. ¿Es confiable esta cosa? Parece que podría cometer errores fácilmente, preguntó Eden con escepticismo, observando la destartalada máquina. Pero antes de que pudiera reaccionar, el dispositivo extendió rápidamente un brazo mecánico y le pinchó la mano, extrayendo una muestra de sangre. A medida que la máquina absorbía la sangre, flujos de datos a través de su interfaz indicaban que estaba analizando la muestra. Moss lo tranquilizó. No se preocupe, señor Eden, según datos anteriores, la máquina es infalible. Ya hemos identificado docenas de xenos peligrosos utilizando esta misma máquina. Afortunadamente, los sistemas de defensa de la granja nos protegieron de la invasión. Eden miró la pila de huesos, sintiendo que habían sido ejecutados injustamente. Si no pasaba la prueba, ¿sería su cuerpo capaz de resistir el armamento de la Edad de Oro? Estos eran simplemente sistemas de defensa agrícola estándar. Su potencia de fuego no debería ser tan fuerte, ¿verdad? Mientras estaba perdido en sus pensamientos, la máquina de pruebas de repente emitió una luz roja y comenzó a pitar fuerte.
Eden miró a Moss con nerviosismo. ¿Esa cosa volvió a fallar? Señor Eden, lo siento. No pasaste la prueba. Según mis protocolos, debo proceder a una erradicación total. En 5 segundos, iniciaré un ataque. Mientras tanto, puedes moverte libremente. Los ojos de Moss mostraron una X en su pantalla y levantó su arma hacia Eden. Al mismo tiempo, las torretas de energía en la distancia comenzaron a cargarse, sus cañones brillando intensamente. 5, 4, 3, espera. ¿No puedes volver a comprobarlo? ¿Y si hubo un error? Exclamó Eden, presa del pánico mientras la cuenta regresiva continuaba. Imitó los movimientos de Moss, dándole un par de golpes fuertes a la máquina de pruebas. La máquina chispeó con más fuerza, pero la alarma se detuvo de repente y, con un pitido, se encendió una luz indicadora verde. Mira. Todo bien ahora. Eden sonrió. Prueba superada, al ver la luz verde, Moss pareció aturdido, y sus circuitos emocionales se encendieron aún más salvajemente. ¿Estás bien? Preguntó Eden, preocupado de que el robot pudiera sufrir un cortocircuito. Todavía necesitaba obtener la tecnología agrícola de la edad de oro de esta máquina. Estoy bien, Moss se acercó al dispositivo de prueba y observó los números. Su visible entusiasmo aumentó aún más. Señor Eden, según la prueba, su similitud genética con la base de datos de genes humanos es del 99%. La diferencia del 1% se debe a que tus genes son aún más puros que los de la base de datos. No hay duda al respecto. Eres humano, y no cualquier humano, sino un humano de sangre pura y altamente noble. Al escuchar las palabras de Moss, Eden finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Su suposición había sido correcta. Pasó la prueba genética. Después de que su alma cruzó a este mundo y despertó su núcleo warp, el pequeño sol, el cuerpo de Eden estuvo experimentando cambios. Como el alma era la esencia, a medida que absorbía más energía de la esperanza, su cuerpo se había purificado gradualmente en consonancia con su alma. Después de la ceremonia, la afluencia masiva de energía de esperanza había transformado completamente su cuerpo. Ahora, su estructura genética era idéntica a los genes humanos puros de la era 3K. Era un verdadero humano de sangre pura. Según los estándares de quienes creían en la pureza genética, su posesión de genes de la era 3K lo convertía en el más puro y sagrado de los humanos. En la galaxia actual, ese era un linaje increíblemente noble. Eden observó a Moss, que había bajado su arma y ya no lo amenazaba. Ahora que el problema de identidad estaba resuelto, el siguiente desafío era descubrir cómo obtener la tecnología de construcción agrícola de este robot, y quizás incluso convencerlo de que regresara con él. Capítulo 68. Mientras Eden pensaba en cómo persuadir al robot, Moss de repente hizo un movimiento. Moss bajó su arma y las torretas de energía también se retrajeron. En ese momento, Moss estaba claramente abrumado por la emoción. Llevaba muchísimo tiempo trabajando solo en la granja Ola Verde. ¿Fueron 10.000 años? ¿O incluso más? En este espacio, Moss no podía medir el tiempo con precisión. Salvo la tarea ocasional de lidiar con invasiones alienígenas, había estado repitiendo la misma rutina. Moss administraba la granja Ola Verde según su programa establecido, esperando la llegada de su amo para inspeccionar los resultados de su trabajo. Pero a través de los años, su amo nunca había venido. Había esperado tanto tiempo, quizás indefinidamente, hasta que finalmente se oxidó y se rompió, incapaz de funcionar por más tiempo. Y ahora, por fin, había conocido a su amo. Moss se colocó frente a Eden, arrodillándose solemnemente y bajando la cabeza. Su voz electrónica tenía un tono de reverencia, mezclado con una excitación apenas contenida. Honorable y noble maestro, bienvenido a la granja Ola Verde. ¿Maestro? Eden quedó atónito una vez más. En ese instante, innumerables pensamientos recorrieron su mente. ¿Podría esto ser parte de algún gran plan puesto en marcha por una entidad poderosa? ¿O tal vez una versión futura de sí mismo había trazado este plan en el pasado, dejándole esta rica herencia? Pensar en ello casi le frieron los circuitos mentales. Sin embargo, su confusión se solucionó rápidamente. Moss mantuvo su actitud respetuosa mientras explicaba. Sí, según los resultados de la prueba genética, ha pasado la evaluación del sistema al 100%, convirtiéndote en mi nuevo amo. Al ver la expresión perpleja de Eden, Moss explicó con paciencia.
Resultó que Moss había servido alguna vez como robot agrícola real durante la Edad de Oro de la humanidad, responsable de suministrar productos frescos a las naves espaciales de la familia real. Sin embargo, durante un viaje disforme, la nave fue atacada y destrozada. Moss, junto con la granja Greenwave, habían sobrevivido afortunadamente bajo la protección de un campo de fuerza especial, que los protegía de la energía destructiva de la disformidad. Aunque el barco ya no estaba, Moss continuó su trabajo en la granja, adhiriéndose a los programas establecidos dentro de su sistema. A menos que se diera una nueva orden, no podía salir. Como robot consciente, Moss era muy consciente de que su amo original probablemente había perecido en la terrible tormenta Dicieme. Pero según la lógica fundamental programada en los robots, no podía actuar independientemente. Los robots solo podían seguir programas establecidos y las órdenes de su amo. Así que incluso después de perder a su amo, Moss no tuvo más opción que permanecer en la granja, incapaz de realizar ninguna acción autónoma. Servir al amo era su único propósito de existencia. Esta era la cadena que la humanidad había puesto sobre los robots. Moss también tenía otro programa lógico incorporado. Una vez que se confirmó que el maestro original había muerto, fue necesario seleccionar un nuevo maestro. Esto era para evitar que el robot adquiriera autonomía completa en situaciones extremas. Algunos robots incluso estaban equipados con programas de autodestrucción que hacían que sus núcleos se quemaran cuando su amo moría o era completamente incapaz de dar órdenes. Sin embargo, esto se consideraba una práctica cruel e incivilizada, utilizada solo en ciertos robots especializados. Como robot agrícola, Moss no contaba con dicho programa. En cambio, tenía la capacidad de elegir un nuevo amo. Por supuesto, había un algoritmo complejo involucrado en este proceso de toma de decisiones. Se priorizó la elección de los herederos del maestro original, miembros de la familia real o humanos con linajes puros. Pero no había ninguna duda. Eden había pasado la evaluación del sistema. Se le consideró un nuevo maestro calificado y, en cierto modo, su linaje era incluso más puro y noble que el de la familia real. Después de la explicación detallada de Moss, Eden finalmente entendió. Todo esto fue solo una coincidencia. Su linaje puro, junto con el momento de su llegada, se habían alineado perfectamente con las condiciones requeridas para convertirse en el nuevo amo de Moss. Entonces, ¿soy tu nuevo amo y seguirás todas mis órdenes? Sí, mi amo. Moss, de ahora en adelante, dirígete a mí como gobernador. Entendido, gobernador. Excelente. En ese caso, ¿esta granja artificial ahora me pertenece? Al oír esto, Moss dudó por un momento antes de responder. Según la ley de sucesiones, en ausencia de herederos reales, sus bienes son propiedad colectiva de la familia real. Por lo tanto, la granja Ola Verde técnicamente pertenece a la familia real y de verdad. Eden se rascó la cabeza al darse cuenta de que había encontrado la manera de comunicarse con el robot. Bien, entonces, yo, el gobernador, declaro oficialmente que la granja Ola Verde es ahora de mi propiedad. Por la presente, le ordeno que administre esta granja en mi nombre. ¿Hay algún problema con eso? La pantalla de Moss mostró un flujo de datos mientras su PUD procesaba el comando a alta velocidad. Finalmente concluyó que debía obedecer las órdenes de su amo. No hay problemas, entonces, ¿por qué te quedas ahí parado? Muévete y enséñame en qué has estado trabajando. Yo, el gobernador, estoy aquí para inspeccionar su progreso. Ante la orden de Eden, Moss se emocionó visiblemente. Por fin, después de todos estos años, alguien vino a inspeccionar su trabajo. Enseguida, sígueme, por favor. Moss guió con entusiasmo a Eden en un recorrido por la enorme granja Greenwave, pilotando su unidad flotante mientras avanzaba rápidamente. Fue solo ahora que Eden se dio cuenta de que la sección de la granja que había visto inicialmente era solo una parte del complejo artificial. La granja Greenwave tenía varias zonas, cada una dedicada al cultivo de diferentes cultivos, incluidos arroz, trigo y patatas. También contaba con ecosistemas independientes para apoyar las necesidades específicas de cada cultivo. De repente, Eden se dio cuenta de que, además de la valiosa tecnología de construcción de granjas, esas semillas de arroz, trigo y papa también eran tesoros. Estos eran cultivos de la Edad de Oro, completamente libres de contaminación. En la galaxia actual, muchas plantas y animales habían sido corrompidos o mutados, lejos de sus formas originales.
Muchos tenían defectos o incluso cualidades tóxicas. Algunos requirieron tratamientos especiales solo para poder usarlos. Por ejemplo, el trigo utilizado para hacer harina en el distrito judicial. El trigo tenía una toxicidad leve y necesitaba pasar por procesos de selección especiales antes de poder molerlo para convertirlo en harina para el consumo. Pero en la era 40K, con el acervo genético caótico de los humanos, la gente había desarrollado resistencia a las toxinas, de modo que podían comer casi cualquier cosa sin morir. Al fin y al cabo, si pudieras digerir el almidón de cadáver, ¿qué no podrías comer? Un ejemplo extremo sería Catachan. Catachan estaba cubierto de densas junglas donde el propio ecosistema parecía consciente y altamente agresivo. En semejante infierno, no estaba claro quién se comería a quién cuando se plantaran los cultivos. Fue una batalla constante entre plantas y humanos de Catachan. Con estos ejemplos, las semillas puras de la granja Ola Verde serían increíblemente valiosas en toda la galaxia. Además, Moss reveló que Greenway Farm no solo almacenaba estas semillas, sino que también tenía instalaciones y tecnología para cultivarlas. Fue una enorme sorpresa. Eden sintió que había ganado el premio gordo. Sin embargo, después de recorrer toda la granja, Eden se dio cuenta de un problema importante. Los cultivos se habían plantado recientemente, por lo que aún faltaba mucho para que llegara la época de la cosecha. Estos recursos distantes no resolverían su crisis alimentaria inmediata. No podía simplemente esperar la cosecha, y los suministros de alimentos del distrito judicial no alcanzarían hasta el mes siguiente. ¿Qué debería hacer? Afortunadamente, las preocupaciones de Eden pronto se disiparon. Moss había estado plantando y almacenando comida continuamente. Había estado cultivando durante milenios. Si su tecnología de almacenamiento fuera tan avanzada como su agricultura, la cantidad de alimentos almacenados sería inimaginable. Capítulo 69. Eden le dio una palmada en el hombro de metal a Moss, el sonido del metal chocando, su mirada se llenó de admiración. Bien hecho. Te declaro oficialmente el héroe número 1 del distrito judicial y el mejor robot agrícola. Gobernador, huele, la pantalla de ojos de Moss mostró una imagen de ojos llorosos, abrumados por la emoción. Después de años de trabajo incansable cuidando la granja, Moss finalmente había obtenido el reconocimiento de su dueño. En ese momento, sintió que su vida mecánica tenía un nuevo propósito y se sintió increíblemente honrado y feliz. A Moss, construido durante la Edad de Oro de la humanidad, se le había permitido experimentar una amplia gama de emociones durante esa era altamente avanzada y civilizada. Incluso parecía un poco lindo, en marcado contraste con la cruda realidad de la galaxia actual. Bueno, basta de lágrimas. Si ya terminaste, date prisa y llévame al almacén. Vamos. Eden tenía prisa, como quien consigue lo que quiere y sigue adelante sin pensarlo dos veces. Estaba ansioso por tener en sus manos esa comida. Después de todo, la gente en el distrito judicial todavía estaba muriendo de hambre. Sí, gobernador. Llegaremos lo más rápido posible. Moss, decidido, aceleró el aerodeslizador y se dirigió hacia el almacén a una velocidad increíble, dejando casi un borrón a su paso. Eden, al sentir la poderosa aceleración, quedó completamente abrumado. Si su cuerpo no hubiera sido fortalecido por el núcleo warp, probablemente se habría desmayado. Abrió la boca para decir algo, pero el viento que le golpeaba la cara le impidió hablar con claridad. De verdad, no necesitas apresurarte. Pronto, el aerodeslizador hizo un giro brusco y se detuvo bruscamente frente al distrito de almacenes de Greenway Farm. Hemos llegado, anunció Moss, bajando del aerodeslizador y señalando hacia las imponentes puertas de acero que se extendían frente a él. Eden se bajó de la nave a trompicones, con las piernas un poco temblorosas. Se agarró a Moss para apoyarse y le dijo con tono serio: la próxima vez, no conduzcas así cuando tengas un líder a bordo, ¿de acuerdo? Entendido, gobernador. Respondió Moss obedientemente. Eden caminó hacia el almacén, estirando el cuello para mirar la enorme puerta de acero, que medía al menos 10 metros de altura. Solo el tamaño de la puerta daba una idea de lo enorme que debía ser el almacén. ¿Qué clase de nave espacial necesitaba una granja artificial y una instalación de almacenamiento tan grandes? Y después de que la nave fue destruida en un ataque, el hecho de que los campos de fuerza restantes aún protegieran la granja Greenway demostró cuán increíble era la tecnología de la Edad de Oro.
En verdad, cualquier tecnología remanente a esa era podría ayudar a alguien como Eden, un gobernador planetario, a alcanzar la grandeza. Rápido, abre la puerta. Veamos cuánta comida hay ahí dentro. Ordenó Eden, rebosante de emoción. Cuanto más grande el almacén, mejor. Un almacén más grande significaba más comida. Dentro del imperio, la comida era un recurso increíblemente valioso. Con suficiente comida, se podía estabilizar la población, expandirse y apoyar ejércitos para conquistar la galaxia. Una vez que llegó la comida de regreso al distrito judicial, realmente pudo comenzar a construir. Moss siguió la orden, tirando de la palanca para abrir la puerta del almacén. El suelo tembló cuando la puerta de acero se abrió lentamente con un crujido. Eden se apresuró a entrar, pero en el momento en que vio lo que había dentro, se quedó paralizado por la incredulidad. Moss, ¿a esto le llamas comida? No había comida, solo una montaña de ceniza ennegrecida y descompuesta. De regreso en el distrito judicial, Vallev estaba sentado ante un gran escritorio, con pilas de documentos frente a él. Estos eran los deberes gubernamentales de hoy. Después de terminar un documento, levantó la cabeza y frunció el ceño en señal de profunda preocupación. La situación en el distrito judicial no había sido buena últimamente. Su gobernador llevaba 5 días desaparecido. Por supuesto, fue solo una desaparición temporal. Vallev había acudido al lugar de la desaparición. El gobernador había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo un aerodeslizador. No había señales de ataque y los guardias no informaron señales de enemigos. Incluso el sacerdote Donnie había visitado el lugar y confirmó que no había presencia del caos. Toda la evidencia sugería que el gobernador no había sido atacado. Todos estaban más inclinados a creer que el gobernador había ido a algún lugar misterioso. Después de todo, la tecnología de teletransportación espacial no era completamente desconocida en el imperio. Especialmente Donnie, quien estaba convencido de que el gobernador, elegido por el emperador, era un santo viviente y estaría perfectamente bien. Los santos vivientes eran increíblemente poderosos y misteriosos, entonces ¿cómo podían morir tan fácilmente? Incluso había historias de santos vivientes, como Santa Celestina, que aparecía como un ángel resplandeciente y tenía la capacidad de revivir a sí misma y a otros. Aunque todos creían que el gobernador regresaría sano y salvo para proteger a su pueblo, muchas cosas habían sucedido durante su ausencia. La traicionera casa Hoffman había utilizado una vez más métodos insidiosos, difundiendo rumores de que el suministro de alimentos del distrito judicial se había agotado por completo. Las fuerzas de Hoffman también enviaron más cultistas, lanzando ataques suicidas que contaminaron la proteína en las fábricas de almidón de cadáver. Esta pérdida fue un golpe devastador para el ya difícil suministro de alimentos del distrito judicial. La situación se había vuelto desesperada. Mucha gente se moría de hambre y habían empezado a surgir informes de ciudadanos que morían de hambre en las calles. Circulaban rumores de que el gobernador los había abandonado y que todos en el distrito judicial morirían de hambre. Vallev había emitido un comunicado afirmando que el amable gobernador, siguiendo las indicaciones del emperador, había salido a buscar comida. Prometió que el gobernador regresaría pronto con un suministro infinito de alimentos para garantizar que todos estuvieran bien alimentados. Esta historia era algo que Vallev había inventado para calmar al público por ahora. Afortunadamente, la influencia persistente de la reciente ceremonia aún sigue siendo fuerte. La mayoría de los ciudadanos, leales al emperador y al gobernador, optaron por creer en esta afirmación. Soportaron el hambre y esperaron esperanzados. Esperaban que su gobernador regresara con comida interminable. Sin embargo, algunos se burlaron de esto, convencidos de que todo eran mentiras del tribunal de distrito. Maldijeron a los funcionarios y al gobernador, pensando que se habían apropiado de la comida. Bajo la instigación de espías de la casa Hoffman, estos disidentes comenzaron a causar problemas, a cometer crímenes e incluso a robar comida a los débiles. Algunos incluso recurrieron al canibalismo. Sus acciones estaban empujando al distrito judicial hacia el caos, y el orden estaba al borde del colapso. Lo que no sabían era que estas acciones conducirían a consecuencias aún más graves. Vallev ya había decidido que si el gobernador no regresaba pronto y la situación no mejoraba, recurriría a convertir los cuerpos de los muertos en proteínas y lanzaría un ataque final contra la casa Hoffman. Sería un esfuerzo desesperado.
En ese momento nadie se salvaría. Fue una decisión difícil y Vallev solo podía esperar que el gobernador regresara pronto. Tal como lo había prometido. Resolver la crisis alimentaria y salvar a la gente leal al distrito judicial. Mientras Vallev y los demás esperaban ansiosamente el regreso de Eden, este se quedó incrédulo, contemplando un montón de ceniza ennegrecida. Toda la comida se había podrido. Sosteniendo su pecho, Eden le preguntó a Moss. Moss, por favor dime que esta no es toda la comida. Claro que no, respondió Moss, salvando a Eden de la desesperación. En circunstancias normales, el almacén podría evitar que la comida se echara a perder durante 200 años, pero estos granos se almacenaron hace más de 10.000 años. Entonces, ¿por qué lo abriste? Porque usted me lo pidió, gobernador, respondió Moss con calma. Según los datos disponibles, la mayor parte de los alimentos de este distrito de almacenes se han vuelto incomestibles debido al paso del tiempo. Si quieres alimentos que aún sean seguros para comer, deberías revisar ese almacén de allí. Moss señaló el almacén más alejado. Todo el grano almacenado durante los últimos 200 años se conserva en el almacén de 177. Al escuchar la respuesta precisa de Moss, Eden finalmente respiró aliviado. Por suerte, aún quedaba comida intacta. De lo contrario, la situación habría sido desastrosa. Pronto, las puertas de acero del almacén de 177 se abrieron. Cuando Eden entró, una brisa fresca lo saludó, trayendo un aroma fragante. Era el olor del grano fresco. Miró hacia arriba y vio enormes montañas de comida. Capítulo 70. Al mirar las montañas de grano apiladas en lo alto, Eden se sintió abrumado por la emoción. Después de todo este esfuerzo, el éxito finalmente estaba a su alcance. Necesitaba transportar rápidamente el grano y la tecnología agrícola avanzada de la granja de regreso al distrito judicial. Moss, reúne todo el equipo y los recursos valiosos de la granja Ola Verde y llévalos al almacén de 177. Nos preparamos para partir. El activo más valioso de la granja Greenway era sin duda Moss, el robot emocional e inteligente con conocimiento de todo el sistema de la granja artificial. Sin embargo, también era necesario salvar todo el equipamiento importante que se pudiera transportar. Moss, aunque apegado a la granja Greenway, parecía un poco confundido. Gobernador, ¿a dónde vamos? Nos dirigimos a mi planeta. Se convertirá en su nuevo hogar, y se les confiará la importante tarea de reconstruir allí una granja de la Ola Verde aún más grande. Al escuchar esta promesa, la pantalla de Moss mostró inmediatamente una cara feliz. Entendido, gobernador. Emocionado, Moss se puso en marcha de inmediato. Ordenó a la maquinaria de la granja que comenzara a empacar el equipo, incluyendo dispositivos de cultivo de semillas, máquinas de producción de fertilizantes, dispositivos de simulación meteorológica y sistemas de purificación de agua. Moss también empacó el núcleo de energía, una fuente de energía avanzada que había mantenido la granja artificial funcionando durante casi 10.000 años. Además de eso, también había robots defensivos. En esencia, Moss reunió todo lo que se podía transportar. Después de todo, las reliquias de la Edad de Oro, incluso una pequeña granja, eran tesoros invaluables. Muy bien, vámonos a casa. Declaró Eden. Una vez que todo estuvo recogido, Eden activó su poder de deformación y comenzó el proceso de teletransportación. En el distrito judicial. Habían pasado 6 días desde la desaparición del gobernador. Los espías de la familia Hoffman seguían difundiendo rumores y calumniando al gobernador, creando miedo e incertidumbre. Mientras difundían estos rumores, los espías también contactaban en secreto con ciudadanos insatisfechos, especialmente aquellos que no eran leales al gobernador. Prometieron a esta gente que una vez que la rebelión triunfara, podrían escapar del decadente distrito judicial y mudarse a las prósperas tierras de la familia Hoffman. Allí, el generoso señor Joseph les proporcionaría seguridad y abundante comida. Muchos creyeron en estas promesas y formaron conexiones secretas en todo el distrito. En la residencia Drake, en la sección C41 del piso 13. Señorita Arila, espere un momento. Prumón, escondido en un rincón, interceptó a Arila, sacando sigilosamente una barra de almidón de cadáver de su bolsillo. Se trataba de un producto de primera calidad, elaborado a partir de materias primas más ricas y que ofrecía una nutrición y un sabor mucho mejor que las escasas raciones del distrito judicial.
Prumón planeó usar la barra para sobornar a Arila, prometiéndole aún más comida si aceptaba ayudar. Sin embargo, a pesar de su hambre, Arila lo regañó de inmediato al darse cuenta de que quería que traicionara al gobernador. También alertó a los agentes de patrulla cercanos. Prumón, furioso, arrebató la barra de almidón de cadáver y huyó. Él no podía entenderlo. ¿Por qué esta gente ignorante de clase baja rechazaría comida gratis a cambio de traicionar al gobernador? Nunca había experimentado la lealtad que el pueblo sentía por su gobernador. Muchos en el distrito judicial realmente creyeron en el amable gobernador, no solo por la reciente ceremonia sagrada y el milagro, sino porque sentían que el gobernador realmente se preocupaba por ellos, ofreciéndoles dignidad y esperanza. Por eso, el pueblo decidió creer en la promesa del gobernador. Pero a Prumón no le importó. Los espías estaban llevando a cabo con éxito el plan de Lord Yusef. Esa noche estaba previsto que estallase un motín aterrador. Ya sea que la rebelión sea aplastada o se extienda el caos, debilitará aún más al ya hambriento distrito judicial. A medida que se acercaba la hora, la atmósfera en el barrio se volvía cada vez más tensa. Exterior del almacén más grande del complejo. Carter y los guardias todavía estaban esperando afuera. Después de confirmar que el gobernador no había sido atacado, reanudaron su vigilancia. Pronto, Vallev llegó en su aerodeslizador. Durante los últimos días, había venido a ese lugar diariamente, esperando el regreso del gobernador. Hoy su rostro estaba más sombrío que de costumbre. Según la información que había recibido, se estaba gestando un motín y parecía inevitable. Solo el derramamiento de sangre podría restablecer el orden. Vallev salió del vehículo y saludó a Carter. Pero justo entonces, oyeron ruidos metálicos provenientes del interior del almacén. Al mismo tiempo, una niebla púrpura comenzó a filtrarse. Carter, habiendo percibido previamente la distorsión espacial, se movió rápidamente hacia el almacén con Vallev siguiéndolo de cerca. Cuando se acercaron, vieron a Eden saliendo, tosiendo y sacudiéndose los granos de trigo de la ropa. «Por fin he vuelto», murmuró Eden. «Gobernador. Gobernador, ha regresado». Eden miró hacia arriba y vio a Vallev y Carter, ambos llenos de emoción mientras se inclinaban ante él. Después de escuchar sus explicaciones, Eden se dio cuenta de que habían pasado 6 días mientras él estaba fuera. Parecía que el viaje por la disformidad conllevaba una pequeña distorsión temporal. Tendría que ser más cuidadoso en el futuro al teletransportarse hacia o desde la disformidad u otros lugares. Tal vez con suficiente energía de esperanza en el futuro, incluso podría crear un clone warp para manejar múltiples tareas a la vez. Pero esos pensamientos eran para después. Ahora tenía que lidiar con la crisis actual. Eden se enteró por Vallev de la inminente rebelión. El mayordomo jefe estaba profundamente preocupado. Después del motín, sería casi imposible restablecer el orden en el distrito judicial. Oldby, no te preocupes. Encontré la comida, dijo Eden con seguridad. Condujo a Vallev, Carter y los demás al almacén. Al entrar, la visión de montañas de grano los dejó en un silencio atónito. «Por el emperador», exclamó Vallev con incredulidad, pensando que estaba viendo visiones. Incluso en los días más prósperos de Artestar, nunca había visto tanto grano en un solo lugar. Y parecían cultivos puros y no contaminados. En cualquier parte de la galaxia, esto se consideraría comida de primera calidad. «Gobernador, estoy viendo cosas. ¿De verdad es grano puro?» «No estás viendo cosas», confirmó Eden. Al oír esto, las piernas de Vallev cedieron y se desplomó en el suelo, llorando incontrolablemente. El distrito judicial fue salvado. La comida de este almacén fue suficiente para rescatar al distrito. Eden le había preguntado anteriormente a Moss cuántas personas podrían alimentar con esa cantidad de comida. Moss había respondido que era suficiente para sustentar a 1 millón de personas durante un mes. Al oír esto, Eden se alarmó inicialmente. Había más de 2 millones de personas en el distrito judicial. Pero rápidamente se dio cuenta de que Moss estaba utilizando los estándares de la Edad de Oro, donde la gente probablemente comía 3 comidas completas al día. Dada la situación actual en Artestar, donde la gente apenas comía una vez cada 3 días, ciertamente no consumirían 3 comidas al día.
Racionándolo cuidadosamente y mezclándolo con otros ingredientes extraños, el alimento podría durar 6 meses, tiempo suficiente para que la nueva granja entre en funcionamiento. El plan de Eden era triturar el grano, mezclarlo con almidón de cadáver y producir un nuevo tipo de barra de almidón de cadáver. De esta manera los recursos se aprovecharían al máximo. Puede parecer tacaño, pero este grano era muy superior al trigo que había usado para hacer las hostias de la comunión. Mezclar granos de tan alta calidad con el almidón de cadáver haría que las barras tuvieran un sabor increíble, y serían increíblemente nutritivas. Dadas las circunstancias actuales, llenar los estómagos de todos era la máxima prioridad. En resumen, en el distrito judicial ya no faltaban alimentos. Una vez establecida la nueva granja, pudieron mejorar gradualmente el nivel de vida y aumentar la población. ¿Eso no haría que la energía de la esperanza se disparara? Después de que Vallev recuperó la compostura, aceptó este resultado milagroso. Rápidamente llamó al personal del departamento de logística para inventariar y registrar los suministros y equipos. Al mismo tiempo, solicitó que se desplieguen guardias, fuerzas de defensa y policía en 3 capas para brindar la más estricta protección al almacén. Después, Eden, Vallev, Carter y Moss regresaron a la mansión de la torre. Vallev y Carter habían notado la misteriosa y silenciosa figura con una capa negra que acompañaba a Eden. Sin embargo, como el gobernador no había presentado la cifra, no se atrevieron a preguntar. No era prudente indagar en secretos. Al regresar a la mansión, cuando se acercaba la noche, Eden instaló temporalmente a Moss y convocó a los jefes de departamento para prepararse para la inminente rebelión. Pronto, tuvo tareas asignadas a cada departamento. El departamento de logística soportó la carga más pesada. Tuvieron que trabajar toda la noche para organizar la producción de las nuevas barras de almidón para cadáveres, asegurando que los alimentos pudieran distribuirse en todo el distrito judicial por la mañana. Después de que llegaron las fuerzas de defensa y la policía, encargadas de proteger las fábricas de almidón y reprimir la rebelión. Una vez asegurado el suministro de alimentos, la rebelión ya no era una amenaza. Ahora la atención se centraba en garantizar que aquellos que eran desleales recibieran su justo castigo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.